Iniciativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos desde donde estén, a través de Spotify o Facebook, radio o vía televisión. Gracias por acompañarnos. Hoy tengo por primera vez a varios invitados a la vez, por primera vez que están en el programa y por primera vez que tengo varios invitados en un solo programa. Así que los vamos a dividir en dos tandas para hablar de arte y literatura, si les parece. Perfecto. Tengo entonces el gusto de que nos acompaña Niurbis Soler, ¿verdad? ¿Verdad? Y a Pedro Guzmán. Es correcto. ¿Cómo están? Mucho gusto. Y siempre empezamos con que ustedes se presenten, ustedes mismos se presentan. Empezamos con las damas, por favor. No, las damas. Ajá. Niurbis Soler Gómez, soy cubana, Uh-huh. nacimiento, escritora, soy poeta y narradora. También soy licenciada en español y literatura. Uh-huh. Y en Cuba incursioné pues también en el periodismo y tengo título también de locutora, directora y asesora de radio, así que Okay. no ando muy lejos de Te de es la familiar profesión. esto. Sí, muy familiar. Muy Sí, bien. debe ¿Y sentirse Pedro? como en casa. Y además con este calor que Ajá. está haciendo ahora, Sí. pues no extraña la isla, yo creo, para nada. Sí, ¿Eh? allá hace más, ¿eh? Sí, claro, Ujú. desde luego, pero por lo menos que un poquito se lo recuerde. Pues yo, Pedro Guzmán, ya conozco aquí en las instalaciones, he estado en algunos otros programas. No sé si alguien que nos escuche pues ya me ubique, pero soy presidente de Artem. Es Ujú. una Artem Collective Gallery, que es un grupo de personas que estamos trabajando para promover a los artistas locales, al arte local, también regional, en lo que esté dentro de nuestras posibilidades de gestión y de planeación, etcétera, apoyarles. Uh-huh. ¿Sí? Soy comunicólogo y artista. Uh-huh. Bien, y hoy vamos a platicar de arte y literatura, así que vamos a platicar sobre tu profesión. Sí me llama la atención qué haces en La Piedad, sé que estás dando un taller, pero ¿cómo se da este asunto? ¿Quién te invita y cómo es que logras venir? Una amiga me invitó, la conocí por redes sociales de aquí de La Piedad. Ella primero fue a Cuba y luego después me invitó a venir para acá. Uh-huh. Y pues ya me quedé. Ya en junio cumplo 5 años aquí en La Piedad. Ah, ya 5 años vives en La Piedad. Ahorita que Pedro estaba hablando del paso al tiempo, sí, pasa increíblemente rápido. Ahí hay una pequeña comunidad de cubanos, ¿ustedes se conocen entre sí? No tengo, fíjate que relación con ningún cubano. Sí sé que hay una que tiene una academia de baile, otro que es profesor del colegio de Michoacán, Sí, y Luis otro, Ramón. pero no tengo relación con ninguno de los cubanos. Fíjense que siempre me pregunto por qué no se acercan, o ustedes pueden preguntarse para qué nos vamos a acercar, ¿verdad? Pues Pero puede ser. pensando en arte, artistas, por ejemplo, ¿no? Sé, ya me consta que hay muchos artistas en La Piedad de todo tipo, pintores, narradores, escritores. También me llama la atención cómo es que le hacen para escribir, para publicar más bien lo que escriben a los autores de La Piedad. Eso yo creo que lo vamos a dejar más bien para la siguiente ronda de los chicos que ya también están aquí. ¿Cómo diablos le hacen? Porque implica gastos, Sí. implica un costo importante en esto. Hay iniciativas importantes aquí mismo en La Piedad, de personas que dicen, bueno, ¿dónde publico? Y mejor se abren camino para publicar. ¿Tú cómo te has enfrentado en esto? ¿Eres entonces poetisa? ¿Se dice poetisa? Sí, se dice Y- poeta o poetisa. ¿Y cómo le haces entonces para publicar? ¿Cómo publicas tus cosas? Bueno, aquí no he publicado ninguno. Los libros que tengo, de los 4 libros que tengo publicados, 3 se han publicado en Cuba. Ujú. Y el cuarto, disculpa, lo publicó una editorial de Estados Unidos que se llama Primigenio, es una editorial independiente. Ujú. En Amazon está ahora mismo vendiéndose. Y aquí no he publicado ninguno, aunque tengo 3 libros inéditos. Pienso que después del taller me voy a dar tiempo para
para organizar un libro y poder publicarlo. Ok. Y vi un poco tu biografía y escribiste por ahí, tienes un trabajo, si no me equivoco, titulado Silvio, te debo una canción. Es una antología donde me incluyeron a mí, Okay. porque ahí incluyeron a todos los poetas cubanos que tuvieran algún poema con una frase de Silvio Rodríguez, que es un trovador importante de mi país. Uh-huh. Y pues yo tenía una décima con una frase de él, de una canción que se llama Ángel para un final, muy buena la canción, a mi entender una de las mejores de Silvio. Y me incluyeron entonces en la antología. Ya. Sí, yo me enteré después, mucho después que me habían incluido, que me llamaron para decirme que estaba en la antología, porque un amigo mío, escritor de La Habana, pues le dio a las personas, a los antologadores, le dio la poesía mía. Y ellos después se comunicaron conmigo. Por eso me llamó la atención, supuse que se refería a Silvio Rodríguez. Sí. Entonces fue una antología en la que te invitan, porque tú hiciste entonces, ¿a qué le llamas una décima? Una décima es una composición estrófica. Uh-huh. La décima se llama décima o espinela, porque Vicente Espinel, un español, fue quien la introdujo aquí en Latinoamérica. Uh-huh. Es una composición estrófica un poco difícil de escribir, no todos los escritores la escriben. En mi país sí se hace mucho, fundamentalmente en mi provincia, en Las Tunas. Y tenemos hasta eventos de décima, incluso hasta eventos con artistas de la plástica de décima. Es una estrofa que tiene 10 versos y usted tiene que sintetizar la idea en esos 10 versos dándole un inicio y una conclusión. Y además la rima es muy difícil porque rima el primer verso con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo y el octavo con el noveno. Y pues no todo el mundo se arriesga a hacer ese tipo de estrofa, pero yo espero, es mi deseo, que alguno de los escritores del taller pues pueda hacer alguna décima. Y justamente estás en estos momentos impartiendo un taller de cómo hacer poesía, se diría. Sí, en ese taller pues yo tenía la idea de hacerlo desde hace mucho tiempo y se lo había comentado a mi amigo Rigoberto Cano. Y no se había materializado y entonces ya con la ayuda de Artén, en la persona de Pedro, pues ya pudimos materializar el taller. Es un taller donde están todas las herramientas para alguien que haga poesía o que quiera comenzar a hacer poesía. O sea, está todo lo que debería saber un poeta para hacer poesía. Ok. Tú estás en México desde hace 5 años entonces, sí. Sigues escribiendo, sí. Y en su momento los conociste a ellos. ¿Pero tú sigues escribiendo y nada más? ¿O si están teniendo interacción para estar teniendo algunas iniciativas culturales, artísticas? Yo estoy escribiendo, todavía no hemos tenido ninguna interacción, pero pienso que a partir del taller sí se salgan algunos proyectos culturales. De hecho, pues la actividad final del taller, estamos valorando de que sea especie de una bohemia o de una tertulia literaria, donde todos los participantes pues digan una poesía ya después de haber aplicado todas las herramientas que yo les doy en el taller. Ahorita seguimos con el taller, pero me explico un poco de esto si se están juntando, ¿no? Ustedes saben también, si ya lleva 5 años, que existen varias iniciativas más o menos consolidadas, como CEARTE, por ejemplo, sí, un centro cultural, en donde además ahí se trata de conjuntar también esos esfuerzos. Y hubo un evento que me pareció muy bonito, pero ya tiene años y no se ha repetido hasta donde sé, en donde se junta alguien que tocaba el violín, si no mal recuerdo, alguien que estaba bailando alrededor, que hace danza contemporánea, Mimi Dance, si no me equivoco, esa se llamará así. Y en fin, sacaron ahí en ese evento, a lo que me refiero, un conjunto de expresión artística. Sí, yo estuve una vez en un evento de ese arte donde conjugaron la poesía con el teatro. Ok. Y estuvo muy, muy interesante la propuesta. Y a eso me refiero. Y entonces, si me permites, ahorita regresamos contigo para el asunto también del taller. Pero entonces, Pedro Guzmán, ¿cómo ha sido esa interacción? ¿Sí la hay? Bueno, lo que sucede con nosotros como Artem es que no somos un centro cultural, ni
y tenemos ese tipo de interacciones, realmente. Más bien, somos una asociación enfocada específicamente al vínculo entre el artista y los medios, a veces económicos, a veces de espacio, ¿sí? De gestiones, para que las cosas se realicen, ¿no? Es decir, si es un artista que quiere exponer, bueno, eso tiene un costo, es decir, artista me refiero plástico, pues eso cuesta, ¿no? Y se acerca con nosotros, y también, además de que lo podemos apoyar con los costos que pueda tener para una exposición, también podemos conseguir el lugar, el acercamiento con las distintas instancias, ya sea gubernamentales o privadas. Es como hacer ese vínculo, ¿no? Porque lo que hemos visto a través de la historia es que siempre hay, y no es exclusivo del arte, ¿no? Pero siempre hay trabas, complicaciones para que cualquier cosa se realice, ¿no? Pero de pronto si son muy seguidas o son abrumadoras o se siente uno solo, pues terminas renunciando, ¿no? Diciendo, bueno, no tuve a lo mejor para un taller, por ejemplo, hablando del caso, ¿no? De pronto no tuve convocatoria. Entonces el artista puede que se empiece a cuestionar si tiene que ver con él, si a la gente no le gusta lo que él hace y es por eso que nadie fue, etcétera. Y quizás no sea eso, quizás fue una cuestión de un mal movimiento, de un mal marketing, de una mala elección de fechas, de lugar, etcétera, ¿no? También la cuestión de los recursos, todo ese tipo de cosas. Hay muchas variables que son las que hacen que algo suceda o no suceda. Entonces, con ese pensamiento, nosotros nos pusimos como objetivo cómo sí hacer las cosas. Es decir, ¿cómo hacemos para que en conjunto podamos solucionar o quitar del camino esos inconvenientes y poder realizar todo, ¿sí? Y entonces poder así hacer una valoración, tanto el artista de sí mismo, hacer una evaluación, como también de los medios y de todas esas premisas que quizás tengamos, paradigmas, y decir, bueno, ¿qué tan cierto era eso o no? Entonces, ya encontré cuál es la fórmula, ¿no? Decirse por aquí era una cuestión nada más de marketing, era sí, realmente de recursos, y bueno, ya entendí cómo hay que gestionarlos, o a quién hay que acercarse, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo entramos nosotros a eso? A lo que comentabas de, bueno, pues siempre que les interese nuestra participación, pues estamos ahí, si consideramos realmente que se puede, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer una reunión de ese tipo y quizás el lugar X que se elija queda pequeño, a lo mejor podemos nosotros ver dónde se pudiera hacer, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero estamos más enfocados a la persona, al artista como tal. Tenemos incluso una pequeña galería, un módulo en la Plaza NEA de Artem, donde pues hasta ahora han sido artistas plásticos los que han exhibido ahí, ¿no? Pero está abierto para cualquier persona, para incluso los escritores, poder poner ahí un stand con sus libros, a lo mejor hacer algo ahí en el espacio que nosotros tenemos. Ya se los hemos ofrecido a algunas personas. No se ha dado por el momento que no sean plástico, pero sabemos que también la escritura lleva tiempo, ¿no? Y es otra cuestión. Pero está ahí el módulo para la exhibición. Es algo con lo que nos apoya la gente de la plaza y siempre le hemos agradecido eso, porque pues esto es un esfuerzo que no se consigue con pocas personas. Es decir, tenemos que reconocer que nosotros lo que hacemos, sí, pues somos las manos a lo mejor y el cerebro y todo, pero el músculo lo recibimos ciertamente del sector privado. Incluso el taller que estamos dando ahora, sí, es por medio de la gestión de Artem, pero los recursos pues son del sector privado, que siempre está muy dispuesto a apoyarnos, además con discreción. No son gente que tenga intenciones mezquinas, de luego, nadie de nosotros tampoco. Nosotros nos presentamos, hacemos que sea posible algo, pero dejamos al artista que haga las cosas como él sienta que es a gusto, porque solo ahí puede brillar, ¿no? Y puede sacar realmente lo que tiene para ofrecer. Sí, he visto la galería en la plaza que dices. No sé exactamente cómo se gestiona, pero bueno, ya nos lo estás diciendo en este momento para las personas que se puedan interesar. Sí, tenemos una página de Facebook, entonces, ahí pueden encontrar. Por lo que dices, te asumo entonces como un gestor de la cultural, digamos. No sé si tú estás en busca de estos artistas o si ellos se acercan, o es ambas cosas. Ambas cosas, sí, la intención, precisamente, y agradezco también este tipo de espacios, porque solo así también podemos llegar más fácil y a más personas.
Como te digo, no hay dinero detrás. Es decir, es sin fines de lucro totalmente. Es decir, nunca, incluso el que expone ahí es exponer y el 100% de la venta, porque también el que quiere puede vender ahí sus piezas o lo que quiera referente al arte, y nosotros no buscamos un beneficio económico de ningún tipo, y bueno, no es un negocio, ¿sí? Más bien es una posibilidad, y la idea es que sea posible algo que necesitamos como sociedad, que es el arte. Es decir, lo vemos y cada vez le estamos llamando arte a cosas que, en mi opinión, no lo son, y está sustituyendo lo que sí es. Y el grueso de la población está consumiendo y llamando arte a algo que no es. Y mientras quienes quizás, lo digo con humildad, pero creo que lo hago, quienes sí hacemos arte, pues de repente nos jalamos los pelos, ¿no? Porque si no, es que no es porque me consumas a mí, sino que estás llamando arte a algo que no es. Independientemente de si me conoces o no, si me consumes o no, pero es que eso no es. Sí, de pronto eso no es. Yo quisiera ver que consumes a un colega o que apoyas a un proyecto que realmente sea artístico, con artistas, que sea arte, pues, y no otra cosa, ¿no? No solo expresiones artísticas, que siempre he hecho esa diferencia entre ver algo que es arte y entre una expresión artística, porque si voy a ver a mi hija de preescolar hacer un baile ahora del Día del Niño y de las Madres, estoy viendo una expresión artística, pero luego no estoy viendo arte, ¿sí? Entonces eso es diferente. Bueno, entonces, si en lugar de hacer rabietas internas y a lo mejor en una comida con los amigos y estar todos de acuerdo, pero ¿qué estamos haciendo para revertir esa situación, ¿no? Entonces ahí donde es lo que nos impulsa de pronto te voy a ser sincero, como de verdad es genuino y es así, es decir, no, es que incluso los que estamos involucrados, pues casi pro bono, pues hacemos cosas, y no lo digo pues de forma mezquina, sino que aquí que estamos en confianza y lo preguntas, es así como funcionamos, y no es que haya algo detrás oculto, algo, no, absolutamente nada, simplemente es cómo sí lo hacemos. Bien. ¿Por qué? Porque el interés no es tú, yo, es el arte en sí, la sociedad que lo necesita, dar una purificada al espíritu, a las ideas, ¿no? Que realmente no vaya todo hacia lo utilitario, hacia el nihilismo, ese tipo de cuestiones, sino a compartir eso que tenemos en común, que es por eso que se nos enchina la piel cuando escuchamos un poema hermoso, una pieza musical, ¿no? O nos conmueve ver una pintura específica. Eso lo tenemos en común, y eso no es algo que siquiera aprendemos, es más bien instintivo, ¿no? Entonces, si hay algo tan poderoso como eso, que compartimos todos, ¿por qué hace rato que mencionabas fuera del aire que esto de la comunidad, ¿por qué no lo hacemos común? De nuevo, y digo de nuevo porque ya ha sucedido, ¿sí? Así es que era. Entonces solo creo que hay que recuperarlo, y afortunadamente cada vez más personas con currículums amplios como el de New Urbis están también saliendo a decir y a mostrarse. Y estaba, parte de lo importante que es esta galería que mencionas en la Plaza NEA, para mí es el que se ocupa un espacio público, y para mí una sociedad sana es aquella que ocupa sus espacios públicos, y a eso ya también lo interpreto como una intervención de parte del artista hacia los espacios públicos, y es que el espacio público es donde la gente se acerca y conoce, si bien no llega directamente al taller, si los escucha, si los conoce, y es un contacto importante para la sociedad en conjunto. Claro. Entonces, ¿ustedes dónde están dando el taller en estos momentos? Estamos en el centro Sí Emprende. Es un centro que está aquí en el Parque Morelos. La entrada está por el propio parque. Es un centro de negocios que gentilmente pues nos los brindaron. Está muy acogedor, tiene una aula muy acogedora, tranquila, o sea, es acorde para dar el taller. Y fíjense que he visto que hay muchas personas que se interesan por la poesía, lo hacen de manera como hobby, como dices, hablando de si es arte o no es arte. Tú seguramente les dices a tus alumnas y alumnos, un poquito los orientas, qué necesitan para que sea poesía en este caso, y bueno, para que la gente diga eso es arte o no es arte, pero sí es complicado, ¿verdad?
definir algo como artístico o no. Estaba escuchando también diferencias entre una pintura, como dices, una pintura es arte o es una artesanía, en qué momento se convierte más bien en una artesanía, o bien todavía una escala más, en qué momento deja de ser una artesanía y se convierte en una manualidad más bien, porque sí son como que niveles distintos para definir el arte. Y supongo que les ayudas en el taller entonces para estar identificando o ayudando a armar una poesía o armar... Sí, en el taller es muy variado. Hay no solo escritores que tienen libros publicados, también hay narradores que no han hecho poesía, pero que quieren incursionar en este mundo. Uh-huh. Y también hay otras personas que son principiantes, o sea, que no son ni narradores ni poetas, pero que sí tienen ese bichito dentro de la poesía y quieren empezar a hacer poesía. Y entonces el taller va a tener una duración de 8 encuentros. Uh-huh. Y en esos encuentros pues yo les voy a dar todas las herramientas necesarias uh-huh. para que hagan poesía y buena poesía. Uh-huh. Y yo le decía a ellos que lo importante no es solamente que ellos también hagan una buena poesía y se desarrollen como poetas, es también que la literatura piadadense gane. Uh-huh. Se lo decía, es también que la literatura piadense después dé un paso adelante y gane y se creen más espacios sobre la literatura. Estábamos valorando en el espacio que tiene Artén, pues poner libros de escritores piadadenses y que personas que van a esa plaza pues por lo menos vean quiénes son los que están conviviendo en su mismo lugar y quiénes son los que escriben. Uh-huh. Y a lo mejor los conocen, viven en la misma colonia y no saben que escriben. Uh-huh. Entonces es un espacio que tenemos también para promocionar la obra de escritores piadadenses, por lo menos los que ya tienen libros publicados. Uh-huh. ¿Y por qué la gente debería interesarse en hacer poesía? ¿Todavía hay gente que se interesa? Por otro lado, además, mira, la poesía es subvalorada donde quiera, subvalorada. Incluso a la hora de llevar un libro a una editorial, te publican más fácil un libro de narrativa que un libro de poesía. Uh-huh. Es que es algo que es tan sensible que todo el mundo no lo entiende. Entonces, uh-huh. como todo el mundo no lo entiende, pues nosotros que somos los que hacemos poesía tenemos que hacer valer que las personas entiendan lo que es la poesía. Uh-huh. Y yo decía cuando iniciaba el taller hoy que pues, estaba emocionada y sorprendida porque tuvimos, la verdad, muy poco tiempo desde que salió el flyer hasta que inició el taller, muy poco tiempo para la convocatoria de las personas y sin embargo muchos respondieron. Uh-huh. Varios escritores respondieron y otras personas que se sumaron también al taller. Lorca, el poeta español, decía, uh-huh. Todas las cosas tienen su misterio. Y la poesía es el misterio que tienen todas esas cosas. Uh-huh. O sea, y yo les decía a ellos, el poeta es alguien que ve lo que no ve una persona normal. Uh-huh. Por eso es que hay muchas poesías sobre temas diversos, no solamente sobre el amor, sobre la muerte, sobre la naturaleza, que son los temas universales de la poesía. Hoy en día la poesía contemporánea es existencialista, o sea, se va mucho más por los problemas que tiene el hombre en su vida que por problemas banales o superfluos, diría yo. Uh-huh. Y pues la poesía sí hay que entenderla, pero cuando usted tiene todas las herramientas y le da una buena poesía al oyente, pues el oyente, aunque no lea poesía y aunque no haga poesía, pues tiene que sentir, uh-huh. o sea, tiene que erizarse de lo que escucha, porque se le está dando un producto de calidad uh-huh. y tiene que sentir algo, alguna emoción, porque la poesía es para eso, es para mover sensibilidades, para mover emociones. Y con este taller que das, ¿les alcanzas a decir, a sugerir qué pueden hacer con eso que escriben? Tú, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Lo guardas, lo compartes con los amigos, lo vendes? ¿El contenido Ajá. del taller? Ya, no, lo que ya tú escribes. Como sí, poesía. Yo lo comparto, incluso cuando termina el taller compartí 2 poemas míos con ellos, sí. Claro, por supuesto, uno tiene que compartir, uno tiene que darse a conocer al mundo. No nos sirve de nada
publicar un libro y guardarlo en un estante o en el librero que tenemos en la casa. No, tenemos que regalar los libros a todos los amigos que tenemos, a todos nuestros compañeros escritores. Tenemos que regalarlos. No, de nada nos vale tener los libros nuestros en la casa, porque ya nosotros hicimos esa poesía y esa poesía es para que se lea, para que se interprete y para que mueva sensibilidades. Y ya por último, para terminar esta primera parte del programa, para dar paso a nuestros siguientes invitados, Pedro, como gestor, que estoy entendiendo que haces esa tarea, también esta parte de los derechos de autor es importante. ¿En eso también los acompañas? Bueno, hasta ahora no ha habido necesidad de hacerlo, no sé si necesidad, más bien oportunidad. Desde luego yo gestor, yo mi persona no lo soy. Es decir, Artem, lo que hacemos es que somos como un vínculo, te decía, y entonces sí encontramos a los gestores, ¿sí? Básicamente es como, bueno, yo no, por ejemplo, necesitan algo legal, pues yo no soy abogado, ¿sí? Entonces conseguimos al abogado que esté interesado en apoyar o que forme parte y ya él se encargará. Somos como un vínculo, un acercamiento, un nexo puede ser, un nodo entre nodos, ¿sí? Y así va creciendo la red, la cadena, al proyecto específico, a la necesidad específica de cada individuo. Sí, es algo que es importante y que quizá a lo mejor en un futuro, si alguien nos está escuchando y le interesa brindar un taller al respecto, pues estamos con gusto dispuestos a llevarlo a cabo, si le interesa, así como fue con el caso de Newris, que en esta cuestión sí sería importante a lo mejor señalar que el taller es una iniciativa de ella, ¿sí? Es algo que ella construyó, que ella imaginó, que tenía ganas de realizar, que quizás en otro momento ya había intentado. Entonces a nosotros enterarnos le hicimos la propuesta. ¿Sabes qué? Porque en lugar de que sea el público, o sea, porque era el taller, si me permites platicarlo, Newris, desde luego tiene un costo, ¿sí? Claro. Como toda cuestión profesional debe tenerlo. Entonces tiene un costo y va a salir hacia el público en general y bueno, entonces lo que nosotros le propusimos, cumpliendo con nuestros objetivos, era, ¿sabes qué? Porque tú concéntrate en realizar el taller y nosotros lo que hacemos es que brindamos las becas, gestionamos un recurso con quienes nos apoyan y bueno, entonces tú ya te desentiendes de esa cuestión, la cuestión económica que siempre es ciertamente un distractor. Y concéntrate porque va a suceder, ¿sí? Va a suceder, seamos sinceros, eso es motivación, si no la primera, pero sí para muchas personas porque sabemos que ahorita pues está difícil la cosa, ¿no? Entonces pues si quitas cualquier piedrita de en medio, entonces sí te das cuenta del verdadero interés, que es lo que decía hace rato, ¿no? Vas quitando obstáculos y entonces sí mira, era una cuestión que no tenía siquiera que ver conmigo, lo que impedía que esto sucediera, ¿no? Que alguien se acercara. Entonces lo haces a un lado y entonces ya de repente, caray, o sea, hay mucha gente interesada, no me lo esperaba, sí, lo que pasa es que vamos quitando obstáculos, ¿no? En equipo, juntos. Y eso fue lo que ocurrió, entonces es ahí donde nosotros tenemos participación con ella, pero ella es la que decide su taller, ella es la experta, ella es la que lo va. Simplemente entramos en esa parte como para facilitar un poco las cosas, mejor encontrar el lugar más idóneo, etcétera, ¿no? Y para ligarlo con la respuesta que estaba dando con eso, es así como se va creciendo la red de participación, las cosas pueden ir saliendo, ¿no? En este caso puede ser algo de derechos de autor, puede ser de incluso publicar, y entonces ¿a dónde vamos? Pues con los colegas que ya han publicado quizá, ¿no? Y que ellos sean los que les informen, mira, yo, el tesorero o otra persona de Artem, no lo sabemos específicamente, pero sí sabemos quién te puede informar de esto, ¿no? Entonces vamos haciendo ese acercamiento. Muy bien. Tengo otro sueño yo, ya ese es un poquito más grande, un poquito más difícil de lograr. Lograr una editorial aquí, piedadense. La editorial, la Piedad tiene muchos escritores y buenos escritores, y si logramos una editorial aquí sería lo ideal, porque ya los escritores tendrían dónde publicar, tendrían a dónde acudir, y pues hasta puede ser con consejo editorial y todo, o sea, ellos también tendrían trabajo editorial, porque me he dado cuenta que en algunos de los libros que se han publicado aquí en La Piedad, pues hay o muy poco
o un nulo trabajo editorial que es el que precede a la publicación del libro. El editor es el que dice, mira, este poema no debe ir aquí, o tienes que cambiarlo de lugar, o la dedicatoria tiene que ser un poquito más corta. O sea, las sugerencias que debe darle un editor a un autor para que su libro quede muy bien publicado. Y entonces ya con una editorial aquí pues resolveríamos unos cuantos problemas y los escritores estarían pues mucho más satisfechos, y yo pienso que también se elevaría la creación literaria aquí en La Piedad. Sí, todo lo que es estructurado de manera óptima, pues apunta a resultados beneficiosos, ¿no? Y como dice Niurbis, me gustaría hacer así como que sería una analogía para que se entienda por qué es importante un consejo editorial o un editor como tal. Básicamente es como un productor en la música. Exacto. ¿Sí? Es como un curador en el arte. Exacto. Es básicamente eso. Y es importante saberlo porque hay personas a lo mejor que al no entenderlo bien suponen que es una imposición, que alguien les va a decir cómo hacer las cosas, o que es que no es una cuestión así, sino que es alguien que quizás no está va objetivamente y fríamente a ver la situación con conocimiento de causa, y te está diciendo, te va a sugerir algo, o tiene que hacer su trabajo, que es ese, de darle forma, de darle estructura. Entonces es importante que, sobre todo en el arte, se empiecen a estructurar las cosas. Y es importante, ¿por qué? Porque es como viene de acá, es más estomacal que mental a veces. Entonces imagínate, juntar todo eso, ¿no? Entonces de pronto sí se requiere personas que no esté tan involucrado el corazón y más bien la mente, para que las cosas sean. Entonces ojalá que podamos seguir trabajando con Niurbis, que siga teniendo fe en nosotros quizá, y más adelante poder hacer que eso ocurra, y si estamos involucrados en eso, pues sería algo que nos gustaría mucho. Sí, sería algo genial. Muy bien. Pedro, Niurbis, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ahora dar paso a los compañeros de ustedes, para que también platiquemos con ellos. Mucho éxito en lo que están. Muchas gracias. Carlos. Suerte, éxito. Y bueno, ahora vamos a dar la bienvenida, mientras se acomodan, a escritores de La Piedad, a Antonio Arjona, Yaira Cázares y Cuando vuelves a casa después de un tiempo. Tenemos a Antonio Arjona. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yaira Cázares. ¿Sí? Y los tres son escritores, entonces. Así es. Entonces, empecemos con lo que dejamos platicando con los chicos. ¿Ustedes cómo le hacen para publicar? ¿Hay casa editorial o no hay casa editorial en La Piedad? ¿Cuánto les cuesta? ¿Cómo le hacen? Híjoles. Qué difícil pregunta. Como tal casa editorial no. Hay imprentas, eso sí. Y a partir de ellas, pues muchos escritores, bueno, los que hay, han recurrido a ellas como para publicar. Otros, por ejemplo, hemos recurrido más bien a medios como Amazon, Lectu u otras plataformas, puesto que nos brindan un espacio que no necesita tantos costos, porque hay que invertir. O sea, cuando quieres imprimir hay que invertir. Y con plataformas de este tipo, la ventaja es que lo hacen por ti, hacen esa parte por ti, entonces facilita un poco el trabajo. ¿Ustedes? Bueno, vamos si quieren ahora con Yaira, ¿verdad? Yaira, ¿cuántos libros llevas publicados o qué has publicado? También entiendo que ustedes, sobre todo ustedes que están en esta nueva generación, publican en un blog, por ejemplo, es decir, de manera virtual, no necesariamente impresa, pero la pregunta entonces es, ¿publicado de manera impresa y o virtual? ¿Cómo es esto?
Hasta ahorita solo tengo un libro publicado, sí lo vendo de manera física a través de Amazon porque fue la mejor opción que pude tener, y también lo vendo de manera digital a través de PayHip. Son las mejores opciones que tuve. ¿Qué es lo tuyo? ¿Narrativa, poesía? Me gusta mucho la narrativa y escribo ciencia ficción. Ok. ¿Te interesa el asunto de los personajes ficticios, entonces? Sí, todo lo que tenga que ver con cosas que tenga que crear yo desde cero es lo que me gusta. Ajá. ¿Y te gusta la onda? ¿Dices que es ciencia ficción? Sí. Pero la onda que de intriga o la onda de crimen? Es mucho más la búsqueda del poder. Uh-huh. La lucha también por obtener ese poder y qué hacer con él. Ok. ¿Qué se te ocurre que se puede hacer con el poder? Bastantes cosas. Ya depende de cada persona, y eso es lo que busco mucho en mis personajes. Ajá. Que cada quien, en mi opinión, no tengo personajes buenos ni malos, sino que cada uno hace las cosas dependiendo lo que crean correcto para ellos. Ok. Hay muchas maneras de ejercer poder, ¿no? Una de ellas es la manipulación. Sí, ejemplo. Varios hacen eso. Bien. Eduardo, ¿tú cuántos libros o tú ya llevas varios? Así es. Publiqué por primera vez en 2019 y hoy día tengo 6 libros a la venta. 6 libros. De igual manera en Amazon. Al principio comencé con una imprenta manejando esta vía independiente, justo como lo comentaba Antonio, y ahora, aunque sigo en la vía independiente, mi impresor es Amazon y mi distribuidor también, porque al menos en este momento para mí es la manera más cómoda. Y también se distribuyen de manera digital en PayHip, al igual que Yaira. ¿Cómo es este convenio o acuerdo con Amazon? Él es el gigante, digamos, de distribución, y tú le haces llegar ejemplares, o ¿cómo es esto? Es muy interesante. ¿Te cobran porque una renta o qué cosa? Algo parecido. Es muy interesante porque pareciera que ellos están como interesados en esta cuestión de no dejar morir la parte del libro impreso, ¿no? Del papel. Algo que me parece muy valioso, y funciona de esta manera, que tú como escritor independiente comienzas a utilizar su plataforma que ellos crearon para impresión de libros, y entonces tú haces un armado digital que permite que ellos en sus imprentas reproduzcan tus libros, y entonces hay como una división de porcentajes, en donde un cierto porcentaje se queda con Amazon, otro va para el envío, otro va para ti como escritor, y es como toda una cuestión, es como todo un armado que comprendes o que empiezas a ver una vez que estás dentro, ¿no? Ok, déjame ver si entiendo. Tu libro entonces sí lo tienes impreso. Así es. Pero Amazon tiene la opción de que tiene, digamos, como se diría, el negativo, para imprimirlo las veces que sea necesario cuando se lo soliciten. Así es. Okay. ¿Que es una ventaja o es algo que te permite trabajar de manera muy cómoda y que lo hemos platicado, de hecho, nosotros en algunos otros espacios? Es decir, el trabajar con una imprenta, que es un negocio particular que se dedica a la distribución de ejemplares en gran formato, o pues sí, o en grandes tirajes, si lo queremos comprender así, te exige, ¿no? Es decir, imprimir 500 libros, 1000, 2000. Y Amazon te dice, ¿sabes qué? Si ocupas uno, yo te lo mando. Entonces eso está muy interesante, ¿no? Porque como decía Nurbis hace rato, o sea, yo tengo amigos que quiero que me lean, tengo 10. Ah, ok, entonces le pido a Amazon que me mande 10, ¿no? Entonces no sé si se me van a vender 1000 o 1500, voy a empezar con 50. Y eso está muy interesante porque entonces tú vas conociendo las necesidades de tu producto y dices, ok, este libro en particular lo puedo imprimir 500 veces y este nada más 20. ¿Por qué? Por lo que dice, para quién está dirigido, para quién está diseñado, simple y sencillamente por cuestiones de marketing, como hablaba Pedro. Pero está muy interesante que no te quedas con cajas de libros en tu casa. Exacto. Fíjate que, para poner un ejemplo para el público que nos puede estar viendo, se supone que ya lo conocemos cómo opera la manera tradicional. Te pongo el ejemplo de el Colegio de Michoacán, por ejemplo, que le publica a sus investigadores, se publica de manera tradicional 500 ejemplares o 1000 ejemplares y están en la bodega, ¿no? Y de repente ya tiene que estar generando una nueva bodega porque ya no caben los libros impresos. Ya lleva, creo que 3 bodegas para estar guardando sus libros impresos, y ahí van vendiéndose de a poco a poco. Pero con ustedes cambió esta dinámica. Y veo que además es un modelo que se ha generalizado para los autores y me parece que es una buena opción. Acabo de presentar, me dieron a leer un libro para presentarlo, un libro de un autor. No estaba físico porque resulta que es esta modalidad.
que él no tiene los libros porque se los vende los derechos de autor a esa editorial que se puso en contacto con él vía correo electrónico de alguna manera, le manejó este modelo. Nosotros tenemos como que los archivos, o como se dice, Sí. para mandarlo a imprimir cuantas veces nos lo pidan. Y entonces es una opción porque además no tienes que estar necesariamente buscando una imprenta que te imprima los 500 ejemplares, los 1000 ejemplares, pero sí te dan además a conocer en un radio mundial, digamos, ¿no? Así es. Te pueden solicitar tu libro donde sea, y al menos el libro que leí, muy bueno, bien redactado, bien documentado, con su bibliografía correspondiente, un buen libro, digamos. Me parece interesante esa modalidad. Antonio, ¿sobre qué escribes tú? Yo escribo primordialmente narrativa, Ajá. primordialmente cuento, entonces de relato largo, relato corto, microrelato. Tengo un libro de cuentos, por cierto, Historias al Viento se llama. Uh-huh. No tengo una temática en particular, me gusta escribir un poco de todo. De hecho, considero que al menos un escritor en cuanto a narrativa no puede hablar de que esté completo si no ha abordado diferentes temas, diferentes subgéneros, diferentes tipos de relato. Creo que no hay un trabajo que esté incompleto, ¿no? Claro está, hay quienes difieren de mi opinión, ¿no? Lovecraft, por ejemplo, pensaba que el escritor de terror se tiene que especializar en el terror. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Digo, muchos la comparten, ¿no? Que un escritor se tiene que especializar en un tema, en una subcategoría, en un género o subgénero muy específico, y yo difiero. Bueno, aparte, escribo por el tanto de todo, un poco. Ciencia ficción, terror, escribo mucho terror en realidad. Mucha ciencia ficción también. Fantasía, realismo. Tengo incluso poemas publicados. Aparte de mi libro, tengo alrededor de unas 70 y tantas publicaciones entre antologías, revistas literarias, fanzines en diversos sitios. Sí. Yaira, ¿cuándo decidiste escribir o cómo te diste cuenta? Pues realmente empecé a escribir desde muy niña. Casi empecé a escribir en secundaria, cuando pues realmente no me hallaba pues en el mundo, y con una amiga de ahí de secundaria, entre clases nos poníamos a escribir cuentos, relatos o algo, y nos los pasábamos entre nosotras y nosotras mismas los corregíamos. Y de ahí yo empecé a seguir escribiendo, escribía algunos cuentos, algunos libros que nunca terminé. Y a través de la pandemia, pues en el encierro y sin saber qué hacer, dije, creo que es momento de empezar una historia que ahora sí esté bien planteada. Y así empecé con primero un mapa, luego empecé a dividir el mapa y dije, esto tiene potencial. Y así empecé a crear personajes, luego ya les empecé a meter una trama y paso a pasito. Y tienes tu blog, supongo. Tengo una cuenta en TikTok en donde hago reseñas de los libros que leo. Ok. Y ahí tienes tus seguidores. Los poquitos que tengo, pero ahí andan. Ustedes se manejan por seguidores, ¿verdad? Ustedes no los concibo porque son jóvenes, sin seguidores, sin que estén en contacto con redes sociales. ¿Es así? ¿O así pueden vivir sin ello? Creo que yo sí estoy muy en contacto con mis redes sociales, pero, o sea, no lo sé. Creo que por la época digital en la que vivimos, como que un escritor necesita seguidores, ¿no? Es decir, al tener tanta sobreinformación y al tener tantas propuestas a la mano y de manera tan rápida y a veces hasta de manera gratuita, creo que este número de seguidores es el que te va diciendo quién es tu mercado, ¿no? O sea, ahorita creo que sí, existe una parte como de que ya hay adicción a la tecnología, a redes sociales, a la exposición, a la dopamina, estar con la cuestión de redes sociales, pero creo que por otro lado es una muy buena forma de ir entendiendo a dónde llega el producto, ¿no? Uh-huh. Bueno, dígame ahora sus planes para publicar, Antonio. De hecho tengo ahí tengo una novela terminada que está en cajón, tengo que trabajarla. Bueno, ya la he trabajado varias veces, pero no acabo de quedar a gusto. Tengo muchos relatos en realidad pendientes por escribir. Tengo la segunda parte de Historias al Viento, por cierto, sin terminar.
pero ya casi, en cuanto esté ya la publico de momento. Tengo también otra antología, pero ya lo voy a hacer enfocado en terror. Porque Historias al Viento, por ejemplo, es de todo, ¿no? Hay realismo mágico, fantasía, ciencia ficción, hay de todo, ¿no? Incluso prosa poética. Como que trata de vincularlo al viento como hablar del cambio, ¿no? De la transformación, de lo evanescente, de aquello que simplemente está un momento y luego deja de ser, ¿no? Entonces, desde un poco la idea guía, más que situarlo en un género, lo sitúo con otra lógica. Muy personal, no muy buena para las ventas y no muy buena para atraer público, pero bueno, el siguiente va a ser de terror. No sé cuál, en realidad no sé cuál salga primero, si el de terror o el de Historias al Viento, 2, pero según cómo vayan los tiempos. Por el momento eso. Yaira, te cambio la pregunta. ¿Lo que escribes es personal? ¿Alcanzamos a ver a la Yaira real o todo es ficción? Bastante... lo trato de meter muy por debajo, pero sí, en los 3 personajes principales, yo de hecho le he dicho a Eddie que para mí representan mis 3 traumas principales. Un personaje representa los traumas sociales, otro mis traumas personales y otro mis traumas familiares. Y ahí trato pues también de meterle mucho a mis personajes de lo mío y cómo empiezan a tratar de sobresalir a pesar de ello. No haber una historia en donde la tía diga, esa soy yo. Híjoles. Yo espero no se den cuenta. Es importante, ¿no? Cuidar los detalles en la narrativa. Recuerdo mucho a una maestra que tuve en la carrera que ella nos decía que los amorosos callan, ¿no? Esta frase tan famosa de Jaime, ¿no? Y creo que ella siempre hablaba de esta parte, ¿no? Como de que ten mucho cuidado, o sea, tú como autor, qué detalles pones, ¿no? Porque luego de pronto a la gente no le interesa saber cómo se llama y en dónde vive la persona de la que estás hablando, ¿no? Sí, trato más hasta cambiar nombres, cambiar situaciones, pero, o sea, lo personal ahí se encuentra. Lo que pasa es que a veces las historias, o la familia o los amigos tienen cada historia que vale la pena. Sí. A manera de chisme novelado, digamos, vale mucho la pena. Siempre se está tentado a escribir algo así. ¿Has escrito también conforme a tus facetas en la vida? ¿Tus 10 años, tus 15 años? Cuando hablo de los pasados de los personajes, sí trato de meter un poquito sobre ello. Pero, o sea, a pesar pues de que tienen esa parte de mí, quiero también que se desprendan un tantito. ¿No te sientes un poquito vulnerable al confesar que quien lea todas tus novelas o todo lo que escribes te va a conocer? No tanto. En un principio sí, porque de hecho me replanteé mucho el publicarlo a través de un seudónimo. Pero como que dije no. Creo que el mundo merezco que me conozcan. Merezco que la gente sepa quién escribió esto y quién soy también. Y ya si reconocen algo de mí, pues ya ni modo. Y entonces tú así publicas como Yaira Cázares. Sí, tal cual. Muy bien. Eduardo, ¿tú sobre qué publicas? ¿Son novelas? Híjoles, es poesía. Me he inclinado mucho por esta cuestión de la poesía coloquial, algo como lo que hacía Benedetti, para que haya más o menos como un referente tal vez un poquito más popular. Y siempre escribo, híjoles, es catártico lo que escribo, ¿no? Viene desamor, viene tragedia, viene pérdida, viene duelo. Creo que si eligiera una palabra para definir mi temática es el duelo. Es decir, el duelo siempre marca una pérdida, un cambio, siempre marca la ausencia de, la carencia de, y creo que siempre va en este tenor, ¿sabes? Ok. Bueno, además del duelo que tú puedes tener, o los duelos que puedas tener, a fin de cuentas es algo que vende, digamos, ¿no? No sé si tu interés es vender a un público, pero la gente se identifica con el dolor, porque siempre estamos, como dices, con la pérdida de algo, ¿no? La pérdida de una época o la pérdida de una persona, la pérdida de un ambiente familiar, qué sé yo, ¿no? Hay muchas maneras. Difícil, perdón que te interrumpa, poner el dolor en palabras. Entonces, y he visto que desde la poesía, incluso desde la ciencia ficción, desde la creación de personajes, desde la creación de versos, o desde la creación literaria en general, puedes poner en palabras el dolor. Y creo que eso es muy, muy interesante. Abordando un poquito tu observación de que no sé si ese sea tu interés. En un principio, cuando yo publiqué mi primer libro, yo no lo hice pensando en cuántos libros iba a vender.
lo hice pensando en que cuando yo sentía mi corazón roto, yo quería encontrar un libro que dijera, así me siento yo. Entonces, cuando yo publiqué mi primer libro, dije, en el mejor de los casos, este va a ser el libro que alguien va a tomar y va a decir, es que así me siento yo. Y es que este duelo que no he sabido cómo poner en palabras, es que esta tristeza, este reclamo, este reproche, que no había sabido cómo mencionar, bueno, aquí está, ¿no? Y alguien lo escribió por mí. Un reto para ustedes, supongo, es salirse de los clichés, digamos, salirse de lo esperado, de lo obvio, digamos, de ya viene esto, este rompimiento, digamos. Ahí supongo que es un reto para ustedes, ¿no? Estar, ¿cómo le damos como se dice, el giro a la historia? El autor el lector está pensando que ya va a acabar así la historia o que va a continuar así, hay que darle un giro a esta historia, o no se preocupan tanto por eso. Yo creo que es importante, sobre todo porque ya hay muchas cosas escritas, ¿no? De pronto cuando me tocó leer a Yaira, me acuerdo que ella siempre expresó él como de que, es que no quiero que esto se escuche así, porque no quiero que se parezca a esto, ¿no? Como que, y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Entonces me imagino que a ti también en algún momento dices, es que ya hay tantas cosas escritas y hay tantas cosas a nuestra disposición, que lo que no quiero es que se parezca a lo que alguien más hizo, porque aunque tal vez nuestro proceso creativo es parecido, pues no es igual, ¿no? Yo creo que ese sí es un reto. Sí, naturalmente el cliché siempre es algo a lo que uno se enfrenta, ¿no? El cliché... también es cierto que en cierto modo no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? En las narrativas ya, por ejemplo, Vladimir Prop ya habría hablado desde el estructuralismo de unas 36 tramas más o menos, de las cuales se encapsulan toda la narrativa, todas las historias que han sido contadas. Claro, el estructuralismo de repente tiende a simplificar las cosas, sus aspectos más elementales, su propio nombre lo dice, estructuras. Entonces lo que ocurre es que a veces puede ser un poquito simplista porque cae en el bueno, si ya todo está dicho, pues voy a decir lo que sé y voy a decir lo que casi todos han dicho. Se vuelve una excusa bastante barata. Pero, sí, siempre hay maneras de abordarlo, y eso es lo más interesante, el ver cómo resolver ese problema, ver cómo abordar diferentes problemáticas, ¿no? Por ejemplo, escribir problemas sociales, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, situación de violencia. Pues bueno, si uno decide escribir de narcos, de feminicidio, de violencia de género, de violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya dije muchas palabras bastante censurables, pero bueno, no, lo bueno es que no estamos en YouTube. Pero esos temas siempre son complicados, ¿no? Implican una sensibilidad muy peculiar, pero a su vez implican un riesgo por lo que conllevan y por cómo se percibe en la sociedad. Entonces, siempre hay un riesgo en escribir y en cómo abordarlo, ¿no? Y a veces también se caen los clichés porque es más fácil. O sea, por ejemplo, la novela de narco, ¿por qué es tan popular? Cae en clichés, cae en ideas romantizadas del narco. Y eso funciona porque no te metes tanto en problemas. La mayoría de las veces, hay excepciones, pero la mayoría de las veces te hagas problemas. Pero pues son temas que pues a veces es necesario hablar y a veces es mejor no hacerlo de manera personal porque consecuencias ya sabemos cuáles son. Pero bueno, a veces está bien, o sea, a veces es necesario. ¿Sabes yo qué creo que pasa con los géneros literarios y con las generaciones de escritores? ¿Por qué hablo de generaciones? Digo, porque no es igual cómo se escribía de estas problemáticas sociales hace 40 años que hace 10, que ahora, ¿no? Creo que lo que sucede es que cada quien traemos como una idea. Bueno, no, voy a replantear mi aportación. Creo que la misma idea está ahí, pero cada quien la ve desde un filtro diferente, ¿no? Si hablando ya muy de mi generación, es como los filtros de Instagram, ¿no? O sea, la misma foto la puedes ver de 15 maneras diferentes. Es como si cada escritor creara su propio filtro, ¿no? Es decir, sí, yo voy a hablar del corazón roto, pero te voy a mostrar mi perspectiva. Yo lo veo desde esta lupa, yo lo veo desde este filtro, ¿sabes? O sea, este es el filtro que yo le creo a mi corazón roto, ¿no? Ese es el filtro que yo le creo a la violencia o que yo le creo a los traumas familiares. Es decir, ya están puestos sobre la mesa, pero ¿qué crees? No los habías visto como los veo yo. Creo que esa es una forma muy padre de diferenciar y de que aunque caigamos en un cliché, puedes decir, ok, sí es un cliché, pero está bajo mi filtro, ¿sabes? Pero creo que es un reto el poder lograr eso. Yo acabo de leer una novela llamada Roma soy yo, no sé si lo ubican, es de estos bestsellers.
de Santiago Posteguillo. Y después de leer la novela, vi en YouTube un video cuando Santiago Posteguillo presentó su libro, y la editorial, para presentación de ese libro, invitó a un actor, y ese actor leyó algunos pasajes, y este actor le daba una entonación que el autor del libro se quedó pasmado de, ay, qué bien se escucha en la voz de este señor, ¿no? ¿No les ha pasado así un momento así en donde ustedes se lo dan a leer a alguien, o la reacción del público que es tan buena que ustedes se quedan, ay, cabrón, escribí algo bueno? Yo tengo una experiencia muy especial. En algún momento tuve la oportunidad de presentar mi primer libro en la Universidad de Colima, y el coordinador que nos invitó tuvo a bien decirle a los chicos que estaban presentes, ¿saben qué? Va a haber una dinámica, la universidad va a regalar unos libros, quien quiera participar debe pasar al frente, debe escoger una frase y debe declamársela a sus compañeros, ¿no? O sea, un aforo de 60 personas que había por sesión. Entonces los que se animaban pues se levantaban, tomaban una hoja con la que se identificaban, leían y entonces ya participaban por poder ganarse un libro. Y para mí fue muy especial el escuchar mis letras, el escuchar mi dolor, el escuchar mi llanto, mi duelo desde la voz de otras personas, porque aparte ellos estaban escogiendo la frase, ¿no? Era como que la escoge desde su herida. Claro, y la toma con respeto y tú la escuchas y dices, yo escribí eso, y de cierta forma lo resignifica, el escucharte a través de alguien más, yo creo que resignifica y dices, por eso lo escribí. Bien, ¿a ustedes les ha pasado algo así? ¿Una epifanía? Más que bueno, a mí me pasó mucho cuando, antes de quererlo publicar, cuando ya lo había terminado, cuando se lo mandé a una amiga y ella lo terminó de leer por completo, me dio todas sus anotaciones y fueron cosas tan emotivas y tan bonitas que a mí me dijo sí vale la pena publicarlo. Entonces también cuando Eddie por primera vez empezó a leer mi libro y me dio muy buenos comentarios, pues para mí sí es muy bonito, o sea, porque en mi caso, por ser la narrativa, pues es muy difícil que alguien lo vaya a leer, pues, de la manera en la que lo hicieron con los poemas de Eddie. En mi caso es más los comentarios que me hacen sobre mi libro, y me llena mucho también cuando me empiezan a preguntar sobre él. Cuando se interesan, cuando ya preguntan más allá de la trama, incluso de personajes en específico, o que hay personajes secundarios que yo no tenía en cuenta, que aparecieron de la nada y les seguí dando su respectivo desarrollo y que se convirtieron en varios, para varias personas, sus favoritos, y es muy bonito eso. ¿Puedo compartir lo que me pasó con el personaje, con Dan? Ay, sí. Yo leí el libro de Yaira porque una de las cosas que hago y que me encanta es irme por la vía del diseño editorial. Es decir, como diseñador gráfico empírico, me gusta ayudarle a escritores a que dejen su libro listo para impresión. Entonces, de esa manera tengo la oportunidad de leer el libro de Yaira por primera vez, desde esa óptica, pero conforme me iba metiendo en la historia, abiertamente puedo decir que me enamoré de uno de sus personajes. Y yo así como de que, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Y sí, no era uno de los personajes principales, pero creo que quizás Yaira retrató alguna herida, alguna carencia, algo. Pero creo que lo apareció hizo bastante y se quedó. bien. Sí, y creo que lo hizo bastante bien porque conecté con él, ¿no? Y a lo mejor ella esperaba que le preguntara por los personajes principales. Y yo, ¿me puedes contar un poco más de ella? Por si pueden leer el libro de Yaira, se llama Dan, el personaje. Ay, sí. Explotaron. Bien. Pues, jóvenes, se nos fue el tiempo. Entonces, acabamos. Les voy a agradecer que nos hayan acompañado y platicado de su obra. Felicitarlos porque son autores jóvenes. Y vaya que hay entonces buenos autores en La Piedad y además jóvenes, así que felicidades a Yaira, Antonio y Eduardo Quintero. Gracias, Carlos. Y gracias a ti por invitarnos, por el espacio, a Código Libre, también a Rigo y a Pedro por la gestión. Creo que es muy bonito el que alguien te abra las puertas y te haga preguntas sobre lo que escribes, ¿no? Dignifica y le da mucho valor al arte. Ya no voy a decir expresión artística, ya escuché a Pedro, al arte, ¿no? Las piezas de arte que tú compartes con el mundo, así que gracias por eso. A ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias. Y pues, amigos, nos despedimos. Esto fue Código Libre.
Resiliencia en Línea, y les vamos a dar las gracias también a Felipe, como siempre, a Carla y a Gerardo, que también nos permiten llegar hasta donde están ustedes, en este caso con Autores de la Piedad. Gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Gracias. Carlos. Muy bien, chicos. Código Libre.